Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente miércoles de Dialoguemos, por aquí por Mundo de Economía, por su televisora del Táchira. Fidel, ¿cómo estás? Bien, gracias Darcy. Feliz miércoles. Bien. Igualmente, amigos, bienvenidos todos. Hoy en nuestra sección de diálogo que acostumbramos los miércoles vamos a estar analizando un tema del ámbito agropecuario, pero que tiene un impacto fundamental y extremadamente importante en la economía familiar, personal, regional y nacional. Vamos a estar hablando de la grave crisis del sector ganadero venezolano y para ello tenemos con nosotros invitado a un representante muy importante de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, ASOGATA. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado de este mediodía para compartir esta temática, informar y explicarnos por qué está cada vez más escasa la carne es el doctor Jacobo Feldman. Él es, ya lo dijo Fidel, representante, miembro de la Junta Directiva de ASOGATA. Bienvenido. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Gracias, Darcy, y gracias, Fidel, por permitirme estar nuevamente aquí, ahora hablando de este tema tan importante como el tema de la alimentación de la proteína preferida del venezolano, que es la carne. Así es. Sí, la gente nos lo estaba pidiendo porque, por favor, ¿qué está pasando? Hay mucha preocupación por la escasez y también si se consigue el elevadísimo precio que tiene. El Gobierno Nacional el pasado 4 de septiembre estableció un decreto sobre los precios, el decreto número 6.397 y una resolución 41.526 sobre la movilidad, etcétera, de las reses y todo. El presidente Maduro el viernes pasado dijo que iba a tomar la gobernanza al 100% de lo que era la producción y la distribución de la carne, que es una medida, un anuncio que causó, mucho impacto y de ahí empezaron a oírse muchísimas reacciones, no solamente de ustedes como miembros del sector ganadero, sino también de muchos políticos. Háblenos de esas resoluciones, por favor. Darcy, esa resolución que usted está nombrando es producto de una cantidad de hechos que nos llevaron a tratar de permitir, de alguna manera, de presionar desde el punto de vista del sector ganadero. FEDENAGA lo hizo muy bien, con razones, con explicaciones. Se le demostró al gobierno la dificultad que estamos viendo todos los venezolanos ahora. La dificultad que estamos viendo todos los venezolanos ahora es que no hay carne. No, en los negocios tú vas a comprar carne, no hay, y si la consigues es extremadamente costosa. Pero es por la situación que vive el sector ganadero precisamente. Es una situación que vive toda la cadena. Ajá. Hay que entender que el ganadero simplemente entrega en sus 4 patas, en la puerta de corral de la finca, entrega un toro a un distribuidor. Ajá. Ese distribuidor va a un matadero, ese matadero va a otro distribuidor o picador de carne, y ese picador de carne llega a las carnicerías. Toda la cadena está afectada por diversas circunstancias, son múltiples circunstancias, no sé si nos da tiempo de explicar todas acá. Algunas, las más importantes. Más importantes, la primera cuestión de seguridad jurídica y seguridad personal y seguridad de los bienes, con las retenciones de animales, la prohibición de transitar, de moverlos, la nefasta decisión de muchos gobernantes en diversas formas y en diversos estados y diversas autoridades. Gobernadores que no permiten la emisión de guías, gobernadores que piden el 30%, como es el caso de Barinas, de los rebaños para poder permitir que se negocie el resto. En Guárico llegó a pedirse el 60%, en el Zulia está reservado el 100% de la comercialización al ganado, y todo basado en una regulación de precios acordados, entre comillas, de que no permiten llegar más arriba de 50 bolívares del precio del canal en pie. Eso no cubre costos. No cubre costos. Si desde el 5 de septiembre, que fue la resolución del presidente, la cual reguló o emitió precios controlados, habla de que al público no se puede vender carne más arriba de 90 bolívares, en los cortes de primera, de 85 en los cortes bajos. Y en pie no puede cobrarse más de 40 bolívares. Si nosotros seguimos la cadena cárnica, todo ganado en pie produce la mitad de su ganado, de su peso en carne. Lo demás lo pierde en cuero, lo pierde en hueso, lo pierde en vísceras, lo pierde en todo lo que no es carne. Entonces, ese 50% en teoría debe estar costando el doble de lo que cuesta en pie. Claro. Ese distribuidor lo lleva y le agrega un precio que puede estar perfectamente cerca del 30%, que es lo que permite la suma de diferencia, al distribuidor o picador. Y ese picador debería tener un margen aproximado
aproximadamente el 30% y llegar al carnicero. Entonces es imposible que una carne que se pague en 40 bolívares llegue a 90 bolívares al consumidor. Ese es el principal problema. Y el segundo problema es el adueñarse de la comercialización. Nadie en este país, y mucho menos en el sector ganadero, puede o debe trabajar para perder, porque si no, ahí sí de verdad no vamos a tener la poca proteína, la vamos a perder. Y de hecho no está llegando a las mesas. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, la intención de llegar rápido a solucionar este problema es lo que Azogata y el caso de Fedenaga ha llevado a interceder ante el gobierno para que esta cuestión se solucione. Esta resolución que habla Darcy intenta solucionar parte del problema. Ahora, ¿es aplicable o la van a aplicar? Esa es la gran duda. Hasta el día de ayer, el gobernador de Barinas no había permitido hacer absolutamente ninguna movilización. En el de Zulia, toda la movilización. Ese tema queremos abordarlo con mayor profundidad en el tercer segmento. Doctor, el tema de los problemas no es solamente el hecho de que no les permitan movilizarse, que les estén coartando, es también el acceso a insumos, los costos de insumo y otra cantidad de problemas que vive el campo venezolano y que se están reflejando no solamente en el rubro de carnes de res, lo estamos viendo en el tema avícola, pollos, huevos, vegetales, verduras. La agricultura en general está sufriendo el problema. La escasez de proteína es total, o sea, inclusive hasta el pescado tiene problemas de movilización, los huevos, el pollo. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay combustible. Eso es uno de los grandes problemas, no hay gasolina. Claro. No hay repuestos para el transporte. Como todos sabemos que en Venezuela el transporte por carretera es el transporte ideal, pues, o por esencia para la distribución de alimentos. No hay cauchos, no hay baterías. Que en San Cristóbal estamos viendo una crisis de más de 2 meses de baterías. Llegaron ayer o antier y las colas son de 500 y 400 vehículos, aparte del costo. Y sobre todo, la inflación. La inflación está matando al sector productivo, está matando al sueldo del venezolano, y si la economía no se libera, no se deja llevar, no se globaliza en alguna manera, porque estamos pendientes de los precios internacionales para todos los insumos, si no se globaliza es imposible que el sector, y como cualquier sector comercial e industrial, pueda seguir surgiendo en Venezuela. Bien, debemos cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Bueno, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía en este mediodía. Estamos conversando en diálogo sobre el tema de la grave crisis del sector ganadero venezolano y el impacto que esto tiene desde el punto de vista familiar, humano, en digamos, las condiciones de abastecimiento de un rubro fundamental en la dieta del venezolano, que estamos hablando nada más y nada menos que de la proteína. El problema va, como estábamos conversando y pudieron ustedes percibir en el cierre del segmento anterior, va más allá incluso del sector ganadero, puesto que estamos hablando de que prácticamente no hay proteína alguna disponible en el mercado venezolano, y el tachirense, por supuesto, y eso está ocurriendo fundamentalmente por las mismas razones que están golpeando al sector ganadero. Estamos hablando, por cierto, con el doctor Jacobo Feldman, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira. Doctor Feldman, el problema de fondo evidentemente es el manejo de política pública, económica y de producción para todo el sector productivo agrícola, pecuario, avícola, etcétera, en el país. Y esto, sin lugar a dudas, está afectando el tema que es el base, el fundamental, el tema precio, la relación costos-precio, para que el producto pueda llegar al mercado y para que los productores puedan efectivamente tener, digamos, el aliciente para producir sin estar en el escenario de pérdida. ¿Cuál es la realidad, para que nos lo explique a nuestra audiencia, de lo que está ocurriendo con el tema costo-precio? El problema es que el gobierno nacional no puede dominar el problema inflacionario, no puede dominar el sistema cambiario. Hasta ahora lo ha demostrado, ha hecho los intentos, hay que reconocérselo, ha buscado fórmulas.
pero la economía hay que aceptarla como es. La economía es una ciencia que tiene sus momentos y tiene su recorrido en el mundo entero. No se puede inventar sobre la economía. Aquí se ha tratado de influir sobre ella y cada vez que se influye sobre ella pasa lo que pasa. Cada vez que el gobierno ha tratado de regular un precio, cada vez que el gobierno ha tratado de controlar una distribución, pasa exactamente lo mismo. Se acaba en el mercado, no se consigue la carne. Y eso afecta a todo el sector de cadena, como ya hemos hablado, hasta llegar al consumidor. El problema de precio es evidentemente un problema de inflación. Un problema de inflación inducida por la cuestión cambiaria e influida por aumento de costos locales, tales como nómina y cosas por el estilo. El gobierno fijó un precio por impuesto llamado precios acordados el 5 de septiembre. Hoy estamos a finales de noviembre y ese precio sigue siendo el que está el mismo. Y el precio ha variado. Les voy a poner un ejemplo, nada más un ejemplo de un producto que usamos los ganaderos. Un antibiótico. El gobierno siempre trata de hacer llegar que los ganaderos son los culpables, que los ganaderos somos los hambriadores, que los ganaderos somos los que no llevamos la carne. No es cierto. Los ganaderos somos los únicos que estamos enfrente. El gobierno no produce una cabeza de ganado. Todas las fincas que ha quitado el gobierno, todas las fincas que ha intervenido, no producen un kilo de carne en este momento en el país. De eso. Nosotros que estamos produciendo somos los ganaderos privados que todavía creemos en este país, que queremos la tierra y estamos echándole, como decimos en criollo, echándole pichón a producir y enfrentando todos los cambios. Ustedes en pantalla tienen un ejemplo. Hay un antibiótico que se llama la tilosina, es un nombre genérico para no hablar de una marca específica, que el 28 de septiembre costó 899 bolívares. Y el 26 de octubre ese mismo medicamento costó 1.800 bolívares. ¿Qué decir? En 28 días la variación fue del 200,22%. Más de 6% diario de inflación. Ya vas a ver, el 14 de este mes, la semana pasada, el mismo medicamento costó 2.560. En 16 días varió adicionalmente un 142,22%. Es decir, que desde el 28 de septiembre hasta el 14 de noviembre, que solo transcurren 44 días, el aumento fue del 284,76%. Ese es un solo ejemplo que significa que la variación diaria, el aumento diario de inflación es del 6,47% diario. Y eso está ocurriendo prácticamente con todos los insumos. Diario. Prácticamente es un comportamiento muy similar, ya se los voy a explicar por qué. El estimado mensual de inflación en este producto, si sigue el mismo comportamiento, está en el 194,16%, casi el 200% de aumento mensual. Si lo multiplicamos por 12 meses, solo este producto va a aumentar un 2.329% mensual. Mientras tanto, como lo ven en la lámina, el precio de la carne desde el 28.9, que fue el primer precio, hasta el 14 sigue siendo 90 bolívares al consumidor con un 0% de aumento. Entonces, ¿cómo se puede producir así? Mire, si nosotros aplicamos este costo al aumento de la carne, si esos 90 bolívares que estaban para la fecha de la primera del 28 de septiembre, le aplicamos el porcentaje de aumento, esa carne debería haber estado para el 26 de octubre en 180,20% en pie. Debería haber estado para el 14-11 en 256,28 bolívares en pie. Ese es el precio que debería estársele pagando al ganadero. La estructura de costos que presenta FEDENAGUE, que fue presentado al gobernador del Zulia por parte de la gente de Fedelago, por cierto, la semana pasada, está en los 221 bolívares. O sea, estamos muy cerca de la realidad. Si la estructura de costos está en 221 y este medicamento está en 256, pues eso es lo que está ocurriendo en la economía. Pero eso es lo que explica entonces que no hay producción. No hay producción. Entonces, ¿cómo se produce? ¿Cómo se vende un kilo de carne de 50 bolívares para mañana se ir a comprar este antibiótico o otro insumo? Eso no cubre ni el 15% de los costos. No ocurre, exacto, tú lo estás diciendo, Fidel, ni el 15%. Ni el 15%, no llega. De ahí la declaración que hizo José Agustín Campos, que es el presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, cuando dijo que no se puede producir en incertidumbre, y sobre todo porque y menos los productores agrícolas, que son unos servidores públicos muy importantes porque su servicio va dirigido al 100% de la población. Por lo tanto, entregar entre 30 y 60% de las reses a las gobernaciones y establecer un precio de 50 bolívares el kilo es inadmisible. Y eso que José Agustín Campos, presidente de Confagán, es un activo
dirigente oficialista. Sí, del PSUV. Rapidito para cerrar, sí. Hoy en día no hay carne. El que consigue carne la consigue por encima de los 1.000 bolívares el kilo. Si hubiese carne, si hubiese permitido carne y estuviese el precio en los 225 bolívares, el costo que se está pidiendo Fedenaga, hoy en día la carne estuviera en el escenario de los 700, 800 bolívares. ¿Ve? Esa es la mejor muestra que controlar el precio, que controlar el comercio, lo que hace es que sea mucho más costoso y más escaso. Claro. Simplemente oferta y demanda. Si hay oferta, el precio baja. Y lo grave de esto, Jacobo, y si hay demanda, más que oferta, el precio sube. Eso es lo que está ocurriendo. Claro. Y lo grave de esto es que ocurre absolutamente con todos los rubros de la economía del país. Porque a mayores controles, mayores distorsiones. Bueno, esos son los problemas. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial y regresamos para continuar analizando la grave crisis del sector ganadero venezolano y tachirense. No se retiren. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, dialogando en este mediodía sobre la crisis tan dramática que vive el sector ganadero aquí en nuestro país. Hablábamos que, bueno, aquí entre telones, que Carlos Eduardo Albornoz, quien es el presidente del Instituto Venezolano de la Leche y de las Carnes, ha dicho que estas medidas que se han cometido, que se han establecido contra el sector agropecuario, es la peor arremetida que se ha hecho. ¿Qué nos puede decir respecto a estas últimas gacetas, sobre todo la del 16 de los Corrientes del pasado viernes, la número 41.526? Porque es importante cómo enfrentar ustedes esta crisis y cómo superarla. ¿Cuáles han sido los pronunciamientos, las reuniones que han tenido con representantes del gobierno regional, nacional y a quién se ha llegado? Y luego tras la publicación de la Gaceta Oficial. Gracias a Dios y con el esfuerzo pues en conjunto de las federaciones, con las federaciones ganaderas, con sus asociaciones y todo el sector de la cadena de la producción de alimentos y de proteína, se logró con el gobierno una resolución conjunta que prohíbe la limitación de alguna forma del traslado del ganado, desde la prohibición de la comercialización, más allá del guiado sanitario, que es obligatorio por ley, de cualquier tipo de gravamen, como lo que estaban ocurriendo con los gobernadores, en este caso Barinas, Guárico y Zulia, por dar un ejemplo, que grababan, o sea, si saco 10 cabezas de ganado, 3 había que dejarlo en Barinas, 6 había que dejarlo en Guárico y el 100% prácticamente en el Zulia porque comercializaba, fueron prohibidas por una nueva resolución que ya existía hace más o menos 3 meses cuando el general Padrino López, que es la primera autoridad del sector alimentario del país, había prohibido la misma circunstancia. Hoy en día salió la resolución conjunta de él con todos los ministerios, pero agrega penalidades. O sea, la penalidad al que obstruya la movilidad. El que obstruya la movilidad, el que pida un gravamen, el que de alguna manera retenga el alimento y no permita que llegue a los sitios de consumo de matadero, van a tener la posibilidad de ser juzgados por boicot con una pena entre 12 y 15 años de cárcel. Uh-huh. Eso es un logro que nos tiene muy optimistas al sector ganadero y al sector del cárnico en general, porque va a permitir que de alguna manera llegue la carne a las carnicerías. Ojo, no se ha hablado todavía del precio. Aunque la Gaceta en su artículo 2 habla de que ninguna actividad regional, ninguna autoridad regional ni municipal puede fijar precios, no se habla de lo que está ocurriendo en Caracas todavía con la fijación del precio acordado que sigue manteniéndose en los 40 bolívares. Pero la comercialización, el traslado de la carne, la rápida salida desde el punto de la producción a la matanza, a la carnicería, se ayuda muchísimo a esta resolución. El problema es, ¿se cumplirá o no se cumplirá? Hasta las horas de la tarde de ayer, no tengo información de esta mañana, en Barinas no se había emitido todavía ninguna guía de traslado. Y en el Zulia, el gobernador ayer muy temprano en la mañana en declaraciones públicas dijo que él seguía con sus intenciones del decreto. O sea, desconociendo la... No sabemos si no conocía la Gaceta en ese momento y si la desconocía. Ahora, si alguna autoridad insiste en eso, ¿será que aplican la penalidad? ¿Puede ir preso o no puede ir preso? Bueno, esperemos que no, esperemos que podamos avanzar y llevar la carne a las carnicerías. Rápidamente, Jacobo, la cadena al final, distribución, se está formando una especie de bolsa
fuerza agrícola como la que tienen en La Grita. Sí, quiero informarles, y desde el punto de vista prácticamente oficial, y adelantarme, que el sector cárnico que menos organizado estaba, que es el sector de las carnicerías, los expendedores, gracias a Dios en el Táchira se organizaron. Ayer creo que eligieron su junta directiva. Mañana va a haber una rueda de prensa en la cual están anunciando cuál es su directiva. Y se creó un comando intergremial, donde está Sogata, donde está la sección de la carne, donde están los distribuidores de pollo, los distribuidores de huevos, los distribuidores de cerdo. Para todos los lunes, en forma seria, en reunión técnica, se van a estudiar los costos, se van a estudiar los precios y se van a publicar los precios que deben de correr en esa semana, desde la carne en pie, desde el cochino en pie, desde el pollo en pie, desde los huevos en granja, hasta el carnicero y el consumidor final. De manera que la gente esté clara, que el precio es el sensato, que el precio es el que debe ser, que existe inflación, pero hay que tolerarla y simplemente dominarla con más producción y más oferta, y que nadie sea engañado en ninguna carnicería, en ningún supermercado, en pagar más arriba de lo que realmente está costando. Excelente. Yo quiera que se permita. Muchísimas gracias. Estamos trabajando por la economía que vemos en Venezuela. Los ganaderos estamos aquí en pie de lucha, llenándonos nuestras botas con el rico barro y la rica bosta de vaca como de cada tiene que ser, finca, como debe ser, queriendo este país y luchando por todos. Los invito a todos a luchar por Venezuela. Amén. Y que sigamos adelante. Muchas gracias, doctor Jacobo, y a ustedes también, amigos, por su audiencia. Esperamos haber aportado alguna información vital para entender lo que está sucediendo con el tema de las carnes. Y ya saben, amigos, que debemos conducirnos cada vez más con mucha inteligencia y con mucha responsabilidad para compartir el protagonismo que tiene la economía. Feliz tarde, buen provecho.